en estricto orden de llegada: Johnny Lescano Ansieta, Julio César Gagó, Mauricio Mulder, Mariano Portugal, Yehude Simons, quien habla, Gustavo Rondón. Vamos a dar inicio a la quinta sesión ordinaria de la Comisión de Fiscalización y Contraloría, periodo anual de sesiones 2015-2016 del Congreso de la República del Perú. En espera del quórum reglamentario, vamos avanzando. Hoy tenemos una agenda con 4 puntos y, obviamente, estar enmarcado dentro del tiempo habitual que tenemos en la comisión. Las actas, la de segunda sesión extraordinaria del lunes 31 de agosto, de la tercera sesión ordinaria del miércoles 2 de septiembre, las dejamos a alguna observación en los congresistas cuando se complete el quórum respectivo. En despacho, señores congresistas, quiero puntualizar que los anexos A y B de la agenda remitida a ustedes se indica la sumilla de los documentos recibidos y remitidos por la comisión. Los mismos que están a disposición de los señores congresistas en la secretaría de nuestra comisión. Señores congresistas, en el despacho doy cuenta del oficio de fecha 3 de septiembre del año en curso, suscrito por el oficial mayor del Congreso, comunicando que el Pleno del Congreso, en su sesión del 3 de septiembre 2015, aprobó, a propuesta del Grupo Parlamentario Dignidad y Democracia, el ingreso del congresista Justiniano Apaz Ordóñez como accesitario de la Comisión de Fiscalización y Contraloría. Punto importante que quiero también indicar en el despacho es que a partir de la fecha haremos citaciones virtuales a las sesiones ordinarias los días miércoles. Vamos a tratar de entrar en el sistema de ecofuncionamiento, de ecoahorro, ¿no es cierto?, para evitar el exceso de emisión de papel. Así que, señores congresistas, con la finalidad de contribuir al uso austero de los recursos del Congreso y a la ecoeficiencia en la administración pública, quiero anunciarles que a partir de la próxima sesión ordinaria se procederá a cursar citaciones virtuales a los congresistas con no menos de 48 horas de anticipación, como establece nuestro reglamento interno. Queremos dar la bienvenida al congresista Juan Carlos Eguren Ñushandra. Tratándose de las sesiones extraordinarias, y mientras nos acostumbramos a esta ecoeficiencia, todavía procederemos en las sesiones extraordinarias las citaciones escritas. Informes. Quiero pedir a los congresistas aquí presentes, si tuvieran algún informe que alcanzar, sería importante oírlo. Mientras tanto, quiero no dejar pasar la ocasión para dar la bienvenida a nuestro vicepresidente de la comisión, Yehude Simons, por su pronta mejoría. Estuvo un poquito mal de salud, así que un placer tenerlo en la comisión. Bien, vamos dando la bienvenida también al congresista Héctor Becerril.
Quiero informar a los señores congresistas que, habiéndose aprobado la conformación de los grupos de trabajo permanentes en la tercera sesión ordinaria de fecha miércoles 2 de septiembre del presente, se ha cursado oficios a los congresistas don Mauricio Mulder Bedoya, don Yehude Simón Munaro y don Alejandro Aguinaga Recuenco para que procedan a convocar a los integrantes de cada grupo de trabajo y elegir al congresista coordinador y a partir de ello remitir a cada grupo los acuerdos tomados en relación a las diversas mociones de orden del día. Los grupos de trabajo permanentes me permito reiterar. 1. Grupo de trabajo encargado de fiscalizar los procesos de contrataciones de bienes, servicios u obras en los gobiernos regionales, congresistas integrantes: Julio César Gagó Pérez, Rubén Co Aguilar, Esther Saavedra Vela, Mauricio Mulder Bedoya, Johnny Lescano Anzieta y Héctor Becerril Rodríguez. Por favor, si es que pueden ya conformar, obviamente al coordinador, ¿no? Muy bien. Segundo grupo de trabajo encargado de fiscalizar los procesos de contrataciones de bienes, servicios u obras en los gobiernos locales. Congresistas integrantes: Mariano Portugal Catacora, Juan José Díaz Dios, Yehude Simons Munaro, Ana Jara Velázquez y Johnny Lescano Anzieta. Para este grupo se ha denominado a el congresista Yehude Simón. Y en el grupo de trabajo encargado de fiscalizar los programas sociales están los congresistas Alejandro Aguinaga Recuenco, Juan Carlos Seguren Ñusiander, Segundo Tapia Bernal, Tomás Amudio Briceño y Freddy Otárola Peñaranda. El coordinador es Alejandro Aguinaga. Grupos de trabajo especiales. Legislatura anterior. Vamos a coordinar con los congresistas Tapia, congresista Gagó, para que ya den por finiquitado los informes de la gestión pasada. Quiero también, señores congresistas, informar a ustedes la realización de la segunda sesión descentralizada y audiencia pública en la ciudad de Arequipa, con la finalidad de recoger el testimonio de diversas autoridades regionales y locales en relación a la investigación de las presuntas irregularidades en la construcción del denominado Puente Chilina y la carretera Arequipa-La Joya, así como otros supuestos actos de corrupción en el gobierno regional de Arequipa. Para llevar a cabo esta investigación, el Pleno del Congreso nos ha concedido un plazo de 120 días hábiles a partir de la moción de orden del día 12.732. En consecuencia, los señores congresistas quedan cordialmente invitados a participar en esta segunda sesión descentralizada y audiencia pública, al igual que los señores congresistas representantes por Arequipa. Esta sesión se llevará a cabo el próximo viernes 25 de septiembre a partir de las 10 horas en el auditorium de la Universidad Tecnológica del Perú, filial Arequipa, sito en calle La Merced 213, cercado de Arequipa. Damos la bienvenida a la congresista Esther Saavedra y a la congresista Lourdes Alcorta. Bien, con el quórum ya a esta altura, con el quórum reglamentario, damos el inicio formal a la quinta sesión ordinaria de la Comisión de Fiscalización y Contraloría. Solo tenemos una licencia justificación del congresista Freddy Otárola.
Muy bien. Vamos ahora a pasar a la sección pedidos. Si hay algún pedido de los congresistas, sírvase a hacerlo en esta estación. Congresista Johnny Lescano, congresista Yehude Simón, congresista Lourdes Alcorta. Johnny. Sí, presidente, yo quisiera hacer un pedido. A efecto de que se convoque a los procuradores del Estado que están viendo el caso de los petroaudios, porque, como bien se sabe, los tribunales, de forma contraproducente en la lucha contra la corrupción, han declarado nulas las pruebas que dice se han conseguido ilícitamente. Esto es muy peligroso, señor, porque son pruebas que han servido sustancialmente para encontrar los actos ilícitos contra los procesados. Entonces, los señores procuradores habían interpuesto un recurso de nulidad a la Corte Suprema, que luego lo han retirado. Hicieron un pedido distinto que ha sido desestimado por la Sala Penal. Los procuradores deben ser citados, señor presidente, a la comisión, e incluso el presidente de la Sala, para que nos venga a explicar por qué razón se están tomando estas decisiones. Creo que es un asunto importante que podría afectar esta resolución a investigaciones posteriores, porque ya, como usted conoce perfectamente, en un caso que el Congreso también está por decidir, se ha dicho que las agendas de la señora Nadine Ade han sido conseguidas en forma ilícita, lo cual obviamente tendría repercusión en este caso. La decisión tomada por los señores de la Sala Penal que está viendo el caso de los petroaudios. Solicito, señor, que sean convocados a esta comisión, que es un caso urgente. Creo que el Congreso no puede permitir que se tomen este tipo de determinaciones que van en un contrasentido al trabajo que está haciendo el Congreso para luchar contra la corrupción. Ese es mi pedido, señor presidente. Muchas gracias, congresista Johnny Lescano. Quiero también, ya que tenemos el quórum, por favor, pasar a la votación de las aprobaciones de las actas segunda sesión extraordinaria y la del miércoles 2 de septiembre, sesión ordinaria. Si hubiera alguna observación, no existiendo, al voto. Han sido aprobadas. Congresista Yehude Simón. Gracias, presidente. Saludando a usted, los señores congresistas. Quiero solicitar, presidente, que se forme un grupo de trabajo que pueda investigar las graves irregularidades que vienen concurriendo en Serpos. Y bueno, esto salió primero publicado en el semanario Hildebrand. Nosotros hicimos una investigación y nos hemos encontrado con una situación bastante grave, presidente. Primero, que Serpos había una auditoría, Auditores Independientes Gutiérrez, que han visto los estados financieros de Serpos correspondientes al año 2012 y 2013 y comprobó innumerables deficiencias, tanto financieras como administrativas. En la parte financiera señala la auditoría que presenta debilidades significativas en la preparación y presentación de los estados financieros, por lo que existe el riesgo de que estos contengan imprecisiones o errores materiales de importancia relativa. B. No han desarrollado un plan de actividades para identificación, análisis o valoración, manejo, respuesta, monitoreo y documentación de los riesgos asociados al cumplimiento de sus objetivos institucionales. C. Sostiene el informe que los asuntos detallados afectan la información contenida
en el sistema de contabilidad financiera y presupuestal y no asegura la confiabilidad e integridad de los estados financieros y la información presupuestaria. F. Sostiene el informe de auditoría que han solicitado los estados financieros del 31 de diciembre del 2013, preparados con normas internacionales de información y no los han obtenido. Hace mención que las cartas las han solicitado no merecieron respuesta alguna por parte de Serpos. G. El proceso de saneamiento contable de Serpos efectuado en el ejercicio 2013 fue incompleto, inadecuado, no cubrió los saldos y procesos significativos de la entidad y no depuró la información contable de manera que los estados financieros expresen razonablemente su situación financiera y patrimonial. H. Los edificios y los terrenos al 31 de diciembre del 2013 por un monto de 66 millones, lo que representa el 50.3% del activo total, está compuesto por 206 inmuebles, de los cuales 95 son utilizados en las operaciones Serpos. Sin embargo, existen 111 no utilizados y de estos 51 inmuebles están invadidos por consejos municipales, comunidades, particulares, significando riesgos sobre dichos inmuebles. 2. Con fecha 15 de junio, aquí viene lo grave, presidente, la empresa Talima comunica a Serpos que en vista de que una cantidad significativa de envíos se encuentran sustancias prohibidas, drogas, los exhortan a que mejoren su sistema de control y seguridad de todos los procesos, operaciones que controlan. Pero Talma les proporciona un cuadro estadístico demostrando que durante el año 2014 se habían descubierto envíos de 62 kilos y medio de drogas. Y en apenas 6 meses, o sea, en el 2015, se han realizado ya 45 kilos 436 gramos, lo que demuestra un gran incremento. O sea, presidente, el 2014 se descubrieron 62 kilos 440 gramos. Y ahora en 6 meses se han descubierto 45 kilos 436 gramos de droga. 3. En el mes de febrero del 2015 hay un concurso en Serpos se nombra como gerente postal de Serpos al señor Óscar Alfredo Zarango Cruz, el mismo que en el mes de mayo del 2015 formula un informe dirigido a la gerencia general haciendo notar la grave deficiencia de la entidad, incluyendo falta de controles que habrían generado la gran cantidad de envío de drogas. El 3 de junio del mismo año, el gerente general le comunica al director que ha extinguido su vínculo laboral dentro del periodo de prueba, a pesar de haber ganado el concurso. No ha sido atendido hasta la fecha por el presidente de Serpos en razón de la diferencia del servicio, ojo presidente, de correspondencia oficial, en particular de la Superintendencia de Administración Tributaria de Serpos, ha tenido que pagar cientos de miles de soles por concepto de multa y ha sido multada por la Unidad Postal Universal debido a las demoras en la entrega o pérdida de correspondencia. Actualmente los despachos se encuentran con retraso en las oficinas de Serpos, tanto en las oficinas de la avenida Tomás Valle como otros locales. El alto de penalidades de los clientes empresariales superan los 3 millones de soles. Hay multas de la Dirección General de Aeronáutica Civil por los órganos de control y supervisión por no realizar la inspección de los despachos. Presunta malversación del Fondo del Proyecto de Organización Integral de Distribución, OID, auspiciada por la Unidad Postal Universal, y compra de unidades móviles en construcciones locales para oficinas aparentemente sobrevaloradas. Hostilización a los trabajadores de la empresa que manifiestan sus discrepancias, incluso a personas con discapacidad los han puesto a repartir correspondencia. Entonces, presidente, yo le hago llegar todo este informe oficial con la documentación respectiva y reitero, solicito que se forme un grupo de trabajo para comenzar la investigación de inmediato. Bien, sobre lo expuesto por el congresista Simón, podría ser interesante alguna cuestión de opinión con relación a formar un grupo de trabajo para investigar irregularidades en Serpos. El primer camino podría ser también invitar a la persona
y de allí, al hacerle las preguntas, podríamos conseguir ya, bueno, un inicio de investigación y de repente un probable grupo de trabajo. No sé qué le parezca la... Me parece bien, presidente. Yo creo que podríamos invitar al administrador y a la persona que ha hecho las denuncias respectivas. Correcto. Entonces lo dejamos ahí y ya damos pie para que a partir de eso podamos formar un grupo de trabajo. Presidente, lo único que yo le ruego es que esto se haga inmediatamente por el tema de la droga que estamos mencionando, por la multa que está recibiendo Serpos, por la cantidad de correspondencia que no llega a su debido tiempo y ojalá que la podremos hacer en la próxima sesión. Bien, en todo caso se nos viene una semana de representación y obviamente yo les voy a pedir en aras de a veces de correr un poco con el... si hemos estado merituando lo de las sesiones extraordinarias de los días lunes. Comprenderán que, por ejemplo, la semana que viene se pierde tiempo en temas que son álgidos y con este tipo de peticiones de ver algunos casos también urgentes, yo les pediría que el lunes inmediato a la semana de representación podamos estar. Y después les comprometo que iremos gradualmente tratando de que la marcha sea lo más habitual posible y no exigirles tanto. En todo caso, si así no hubiera alguna opinión en contra, gracias por ello. La congresista Saavedra. Presidente, muy buenos días. Por intermedio suyo saludar a todos aquí presentes. Presidente, respecto a la semana de representación, me dispensa que yo no voy a poder estar en Arequipa, la sesión descentralizada, porque yo regreso todavía lunes. Porque aparte de, a mí me falta la semana de representación, muy poco es. Más bien quisiera que estemos más allá que acá. Otra cosa, presidente, yo acepto todo formar las comisiones, encantado. Pero estamos desgastados, presidente. Nosotros y todo el pueblo peruano sabe que nosotros nos sacrificamos cuando tenemos las comisiones investigadoras, sacrificamos la familia, los feriados en vez de estar con la familia y también recursos económicos que pertenecen al pueblo peruano. ¿Para qué? ¿Estamos recibiendo algo fructífero, presidente, colegas? Para que un ministerio público, algunos fiscales, lacras que están ahí con el permiso, con la molestia que tengo, archivando casos que nuestro trabajo, ellos determinan la investigación, presidente. Para tener un poder judicial, que están algunos jueces también ahí avalando la corrupción, presidente. ¿Hasta cuándo vamos a ser escuchados, colegas, nosotros, nuestro trabajo, que venimos trabajando, luchando contra esta lacra que es la corrupción, presidente? En el caso conforme de Nadine Heredia, ¿cómo es posible que tanta gente, Rocío Calderón, Tania Quispe, estén tapándoles como un gato tapando su desperdicio, presidente, sabiendo que hay corrupción? Entonces, ¿dónde está la ética? ¿Dónde está su sensibilización de luchar contra la corrupción? ¿Qué ejemplo están dando al pueblo peruano, a sus hijos donde que han estudiado para que sean profesionales, presidente? Discúlpame que te diga, simplemente molesta cuando uno se viene de nuestra región viendo tanta corrupción y el día de hoy me entero, yo veo con la Contraloría en mi semana de representación, pero sin embargo a la municipalidad va que ingresar a la Contraloría, entraron a robar todito la documentación de esta municipalidad. Presidente, ¿hasta dónde vamos a estar? ¿Qué vamos a dejar a nuestros hijos, amigos? Entonces esa es la molestia. Que vengan acá a avalar con... El día de hoy, ¿ves nacionalistas acá, presidente? Claro, como no hay a quien van a defender, pues, presidente. Y que fiscales corruptos también, involucrados, algunos, no digo todos, jueces que están avalando, felices ellos, y me da mucho gusto que ahora, presidente, estén investigando a estos fiscales. Y otra cosa, presidente,
Un procurador público está para que defienda al país, al Estado, no a personas. Para que venga un procurador a decir y a poner años de cárcel a una persona sin ser investigado. Presidente, ¿en qué estamos? ¿Qué resultado vamos a dar a nuestros electores cuando regresamos? Por último, presidente, quisiera pedirle que nos informe qué es la presencia del famoso actual superintendente de la SUNAT, presidente. ¿Va a venir o no va a venir, presidente? ¿Va a venir o no va a venir el señor Víctor Ramos? Estamos citándolo nosotros acá de una comisión del primer poder del Estado. No lo estamos citando porque nos da la gana, presidente. Que venga a informar sobre las denuncias existentes en la gestión antigua y anterior y actual y los abusos de derechos laborales a los trabajadores. Ellos están cada día en nuestra oficina, presidente, llamándonos, preguntando qué va a hacer, qué vamos a hacer nosotros, a quién van a recurrir. No tienen a quién recurrir, presidente. Entonces quiero lo que nos expliques cuál es la situación de Tania Quispe. Yo sé que ya la han hecho escapar. Le mandaron para que no sea investigada. Esa es la estrategia de la todopoderosa. Entonces, presidente, ahora queremos que el nuevo superintendente de la SUNAT se ajuste bien los cinturones y que venga a explicar acá, no a los congresistas, sino a todo el país, sobre estas denuncias mencionadas que hizo la que salió y también sobre los abusos de derechos laborales. Eso sería mi pedido, presidente. Muchas gracias, congresista Esther Saavedra. Un momentito quisiera decirles que ya tenemos a todos los invitados del día de hoy. Entonces, yo quisiera que, sí, o sea, solo anticipándoles, informándoles que ya están todos nuestros invitados y en aras del tiempo, obviamente, traten de ayudarme en cuestión de sus intervenciones. Congresista Héctor Becerril. Gracias, presidente. A consecuencia de este fallo de la Sexta Sala Penal, que a decir de los constitucionalistas, por lo menos es bastante controversial, se ha destapado algunos hechos que ameritan hacer invitaciones a algunas personas acá a esta comisión. Por ejemplo, presidente, nos hemos enterado que el juez González, presidente de esta sala, él en 2008 tenía 15 medidas disciplinarias. 15, sí, medidas disciplinarias, sanciones. Y en 2013, desde ahí tenía un proceso abierto en la OCMA por plagiar algunos fallos. Entonces, presidente, si vemos que una persona con esos antecedentes es presidente de una sala, entonces me preocupa cómo estarán los antecedentes de los otros jueces. Me pide una interrupción, colega Mauricio Mulder. Bien, interrupción, congresista. Justamente sobre lo último que acaba de decir, los otros jueces también tienen sus joyitas. El juez Sumar fue severamente cuestionado por haber emitido un fallo que favorecía a toda la cúpula del MRTA para que salieran del penal en el que se encuentran, que es de la base naval, y fueran trasladados a un penal común. Este fallo después fue dejado de lado, pero era evidente que en ese momento, sin que hubiera una petición expresa, un fallo de esa índole había determinado un favorecimiento que para la OMA se consideró exagerado. Y en el caso del juez Hermilio Vigo, lo que acaba de ocurrir es que ha sido suspendido, pero ha sido suspendido porque en otro procedimiento, con un habeas corpus similar, ha favorecido a la familia Sánchez Paredes o a una de las facciones de la familia Sánchez Paredes, extrayendo a uno de ellos de un proceso penal en un caso que es ostensiblemente escandaloso. De manera que se trata de jueces que efectivamente tienen serios antecedentes y cuestionamientos, justamente en función de lo que decía el congresista Becerril. Gracias, congresista Mulder. Prosiga, congresista Becerril. Entonces, presidente, esto corrobora obviamente nuestra preocupación. Los jueces y fiscales, creo que cada 7 años, son evaluados
por el CNM. Vale decir que en 2008 tengo conocimiento de que este juez González ha sido evaluado, teniendo en todo caso ya esas 15 sanciones. Este 2015 le corresponde nuevamente ser evaluado. Pregunto yo, presidente, en primer lugar, cuando el CNM evalúa a los jueces para volverlos a ratificar o no, ¿está teniendo los antecedentes de todos ellos? ¿Está cumpliendo con el mandato de la ley o ellos también simplemente se hacen de la vista gorda y finalmente ratifican nada más? Presidente, en el caso de la OCMA, como repito, de 2013 hay un proceso abierto. 2013, 2014, 2015, prácticamente 2 años. Yo solicito que en vista de todo ello se cite al presidente de la OCMA que venga a informarnos acá sobre esto y en el documento, presidente, que nos pueda hacer llegar las sanciones que tienen todos los jueces, digamos, que están ejerciendo estos momentos de cargo. Yo creo que si bien es cierto fallo controversial, jurídicamente, desde muchos puntos de vista, es malo para el país, pero creo que debe servirnos para ya volver los ojos hacia esa institución del país y ver qué está pasando. Mucho tiempo nos hemos dejado estar, fallos completamente no pegados a la ley y todos nos hacemos como que no miramos. Creo que ha llegado el momento de poner los ojos en el Ministerio Público, en el Poder Judicial. No podemos seguir como estamos, presidente. Gracias. Gracias, congresista Héctor Becerril. Damos la bienvenida al congresista Rubén Coa, que se suma también al grupo de trabajo. Orden del día. Ya habíamos visto el proyecto de ley que está agendado en vuestras carpetas y que viene ya de 2 sesiones ordinarias atrás y que solo iba para el voto. Así que voy a ponerlo al voto y obviamente vamos nosotros para pasar después a nuestros invitados. Una excepción antes de pasar a la orden del día del congresista Alejandro Aguinaga. Breve, por favor, ya tenemos a nuestros invitados. Congresista Aguinaga. Gracias, presidente. Una vez más, hay denuncias gravísimas que pretenden generar direccionalidad de licitaciones en los cuales de la misma manera involucran a la OCE, presidente. Esta OCE que está formada pues por Rocío Calderón, por Magali Rojas, por la señora Cubillas. En el INEN, en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, se ha llevado una licitación por 262 millones de soles para ampliar la capacidad de atención en la zona ambulatoria. Gana un consorcio Neoplásicas, pero hay otro consorcio, INEN, Consorcio Internacional, al cual aparentemente pretenden hacer ganar. Hace un reclamo este consorcio, anulan la licitación a nivel del INEN, ¿no es cierto? El consorcio ganador presenta una queja a la OCE, la OCE le da la razón en parte y luego declara desierta la licitación en el claro objetivo de poder beneficiar a este consorcio que perdió, porque ya se le había dado oportunidades. Cuando se
se declara la primera nulidad de la licitación, se le había dado oportunidades para que haya un nuevo proceso. Se presenta el nuevo proceso e incurre en las mismas deficiencias. A raíz de eso, el consorcio ganador se queja a la OCE, pero como pretenden direccionar al que ha perdido, le declaran desierta. Se han comprobado viajes a la zona, a Estados Unidos, que coinciden entre la directora del INEM y un señor Gomero, que tienen fechas coincidentes, justamente que tendrían que tener relación con este consorcio que ha perdido. Este señor Gomero, que dirigió la licitación, estaba muy ligado al empresario dominicano Fortunato Canán, fue el representante en el Perú. O sea, tiene vínculos fuertes con este personaje que todos recordamos. Pero lo claro y concreto, presidente, es que hay que citar a las personas involucradas en este caso, porque es sobre todo que se deja sin atención. Vemos la situación hablan mucho del cáncer, de los proyectos que están llevando adelante, pero sin embargo acá hay visos de corrupción porque se ha pretendido adjudicar a la mala y no se pudo 262 millones a un consorcio. Gracias, presidente. Bien, tomaremos en cuenta, congresista Aguinaga, orden del día. Estaba para el voto el texto sustitutorio sobre el proyecto de ley de la gestión de intereses en la administración pública. Congresista Juan Carlos Seguren, congresista Héctor Becerril. Gracias, presidente. Antes de que se someta al voto, debo entender que anteriormente ha sido debatido, ¿no? Y tema en el cual yo no he participado, razón por la cual voy a ser muy puntual. Desde mi punto de vista, señor presidente, en el marco de esta cultura de la sospecha que tenemos todos los peruanos, vamos poniendo una serie de formulismos, requisitos, vallas, trabas, que hacen que tengamos el Estado lento, burocrático, ineficiente y corrupto. Y yo no percibo que esta ley vaya en el sentido correcto, sino va poniendo más vallas y trabas burocráticas que lo único que logran al final es hacer que las actividades se realicen por la vía de la informalidad, porque el ser formal resulta un gravísimo problema. Ejemplo, en el caso del Congreso, para no irnos a otras instituciones, en el Congreso tenemos acreditados 80 coordinadores. 80 coordinadores de diferentes instituciones públicas y privadas, a los cuales se les tendrá que exigir declaraciones juradas y las credenciales de gestor, y a partir de ello llenar y crear infinitos formularios que deberán ser llenados todos los días, en todos los despachos y en todas las comisiones, ¿no? No siento que esto responda a la realidad, no siento que sea una norma que se vaya a cumplir y no siento que se vaya a lograr el objetivo. Y un tercer elemento, señor presidente, se plantea un tipo penal de 4 a 8 años, porque la persona que hizo gestión de intereses, como los gestores que tenemos acá a nuestras espaldas, los coordinadores, no llenan un formulario o porque no se inscribieron en el registro. De 4 a 8 años de prisión. Me parece un disparate, señor presidente. Eso es todo. Gracias. Congresista Becerril. Gracias, presidente. Justamente, presidente, lo que dice el colega Juan Carlos Seguren está en el artículo 364A, donde dice: el que realiza actos de gestión de intereses de terceros sin estar inscrito en el registro público de gestores profesionales será sancionado con pena de libertad no menor de 4 ni mayor de 8 años.
En otras palabras, presidente, el solo hecho de realizar una gestión de intereses sin estar inscrito, por sí solo, digamos, no puede ser considerado un delito. Para que haya un delito, obviamente, es una falta administrativa simplemente. Para que haya un delito, debe haber otro tipo de acción, bueno, que sea pues una repercusión penal. Por tanto, presidente, también totalmente en desacuerdo con ese artículo 364A, presidente. Bien, congresista Esther Saavedra. Presidente, bien, es cierto que este proyecto me parece muy oportuno, puesto que es necesario una real transparencia y ética en la gestión de intereses que sea real. La anterior normativa devino ineficaz por las diversas barreras burocráticas y una falta de sanción real ante este actuar. Este proyecto, presidente, contiene propuestas interesantes. Sin embargo, va acá mi opinión, quisiera realizar algunas preguntas respecto al artículo 5. Desarrolla lo respectivo a las sanciones de los gestores de intereses propios y de terceros o gestores profesionales de intereses. Quisiera que me precisen, presidente, quién o qué entidad será la que aplique la multa y cuánto ascenderá en términos económicos. Quisiera que me aclare respecto al artículo 5. Gracias, presidente. Bien, en todo caso, yo estoy observando, no sé si tengan ustedes a bien, parece que con esta disrupción de haber postergado la votación para este momento, de repente les pido, pero con cargo a que se revise más en estricto el proyecto, ¿no? Y podamos ver, porque la idea y la intención de este proyecto justamente es flexibilizar un poco el anterior, porque antes más bien eran demasiadas trabas burocráticas, había que estar por cada gestión, había que estar llenando formularios, etcétera, etcétera. O sea, en el fondo, este proyecto más bien tiende a hacerlo mucho más real, ¿no? Y mucho más flexible. Así que, en todo caso, yo les pediría que en sus despachos congresistas le pongan un poquito más de interés al proyecto y traigamos una cosa por el bien del país. Como ha dicho la congresista Saavedra, este proyecto es importante porque es de actualidad. Ahora, especialmente que vamos investigando tantos temas como el de Lavallato, etcétera, mucho tiene que ver en regular esto de manera mucho más real, pero a la vez mucho más transparente. Así que vamos a nuevamente con su venia a postergar, pero con el compromiso, por favor, que se traiga para discutirlo mejor, ¿no es cierto? Van a tener la semana de representación, en todo caso tienen un tiempo más como para darle un tanto más de revisión al asunto. Vamos a pasar a nuestro invitado, que en esta mañana, que hemos congregado el día de hoy, al señor perito judicial Winston Aquije Saavedra, para que obviamente nos hable acerca de la pericia realizada a las agendas o documentos que le fueran proporcionados por el programa periodístico Panorama. Congresista Rubén Coa nos ha pedido una intervención, así que la tiene en este momento, mientras esperamos a nuestro primer invitado. Congresista Coa. Presidente, muchas gracias. De manera muy breve, buenos días a toda la sala. Sí, creo que es atinado, presidente, que este tema se pueda ver con mayor amplitud, mayores elementos de análisis, como ya ha sido recomendado, porque hay algunas debilidades en algunos artículos propuestos, presidente, y solo recomendar de que este es un tema que debiera verse con la mayor objetividad política posible. En
En tanto, en todos los gobiernos en nuestro país, presidente, las decisiones públicas, o sea, dejando de ser hipócritas, las decisiones públicas no son neutras, tienen siempre un sesgo político, ideológico, que en sí mismo no es malo, presidente. Esas son las propuestas programáticas, ideológicas que cada gobierno establece en su oferta electoral. De forma entonces que, a la luz del complejísimo escenario político peruano, a la luz del contexto social complicado, pero importante también en nuestro país, creo que es interesante que este tipo de iniciativas legislativas tengan que evaluarse con la amplitud necesaria, darse el tiempo en la medida que sea posible, a efectos de poder procesar un conjunto de propuestas que efectivamente sean viables, sobre todo. Yo estoy de acuerdo con que nos demos un tiempo, pero que no sea indefinido. Muchas gracias, presidente. Muy bien, pertinente vuestra opinión, congresista Coa. Además, quiero decirles que justo la idea es que en el fondo modifiquemos para bien, y que creo que esta ley de gestión de intereses en la administración pública sí es importante para el país, pero en todo caso conversarla mejor y todo lo demás. Además, aquí hay 4 proyectos de ley que abonan a este dictamen, 04791-2015, el 03914-2014, el 03833-2014 y el 01269-2011. Además, ha sido remitido ya a la PCM, a la Contraloría, al Servir, a la Cámara de Comercio de Lima, a la CONFIEP, y obviamente tiene todo un bagaje de opiniones, ¿no? También, que de algún modo, por eso les pido a ustedes, apelando a vuestra responsabilidad y además sabiduría en estos temas, más adelante programaremos como para que ya este tema podamos aterrizarlo. Quisiera, en todo caso, ya dar por finiquitado esto para entrar con nuestro primer invitado. Congresista Eguren, brevemente. Gracias, presidente. Solo una apreciación de concepto. Confundimos el ámbito de la gestión de intereses o lobby, como se quiera llamar, con temas de corrupción. Los temas de corrupción son delitos y su ámbito es el Código Penal. Y ese es el ámbito. Cuando hablamos de gestión de intereses, estamos hablando de una actividad legal, de una actividad legítima y de una actividad necesaria, que más aún, lamentablemente, estilos de gobierno, cuando entra un ministro a la cartera que fuese, pongo como ejemplo, industria, pesquería, comercio, lo que fuese, tendría que abrir sus puertas a todo este tipo de gestiones. Entonces, el criterio que debe inspirar la revisión debe ser ese. Gracias, presidente. Estamos en esa misma línea, congresista Eguren. O sea, la idea es que en el fondo no lo veamos tan pecaminoso el tema como gestión pública, ¿no es cierto? Al contrario, o sea, creo que más bien, como decía Sócrates, definiréis y no pelearéis, porque si no, obviamente tenemos complicaciones. Vamos a dar la bienvenida al señor Winston Aquije Saavedra, lo vamos a invitar para que tome asiento, por favor. Creo que quería una interrupción muy breve, congresista Coa. Ya el tema del proyecto de ley queda postergado, a la brevedad posible les haremos saber, y también les pido que, por favor, lo revisen bien y podamos modificar lo que nos parezca que no está bien. Ok. Presidente, mire, con el debido respeto quiero señalar lo siguiente, hacer una recomendación. Creo, presidente,
que nuestra comisión se está excediendo en sus facultades. Sinceramente, porque de manera semanal, todas las semanas de un tiempo a esta parte, presidente, lo estoy señalando con el debido respeto, no hay sesión extraordinaria u ordinaria, presidente, en la cual no se aborden temas referidos a este cargamontón mediático relacionado, entre comillas, a esas falsas agendas de la señora Nadine Heredia. Entonces, presidente, está de más que insistamos, y lo vuelvo a señalar con el respeto correspondiente al fuero parlamentario, está de más que insistamos ante el Pleno este acuerdo que se tiene, presidente, de solicitar facultades de comisión investigadora. Si casi de facto ya se están investigando, presidente, todas las semanas. Nosotros no nos oponemos. Presidente, vamos a participar. No nos oponemos porque sabemos, presidente, en un escenario como el nuestro, sabemos cuál es el resultado, cuáles van a ser los acuerdos, las conclusiones a las cuales se van a arribar. Solo queremos llamar la atención en el sentido, presidente, que eso no es correcto. De que esto tiene un Presidente, permítame, estoy en el uso de la palabra. Debo hacer esta acotación en el sentido de que todas las semanas se está viendo este tema y que yo aprecio de que no tiene otro destino sino el mismo, al cual han arribado sendas comisiones como Orellana, como ahora se ve el tema Verón del Ocio, etcétera, etcétera, presidente, sabiendo usted como provinciano, como nosotros, presidente, de que hay una agenda más importante en términos nacionales en relación a asuntos que esta comisión debiera investigar relacionados a corrupción, mal manejo, etcétera, presidente. Okay, así que estamos haciendo esta anotación, presidente, advirtiendo del exceso en el que se está yendo. Ok, esta es una reunión en la que creo que nadie de nosotros debe olvidar que es una reunión de mucho respeto, de mucha responsabilidad con el país. No asumo ninguno de los comentarios porque esta comisión, si ustedes revisan la agenda, que es pública, es una agenda que está abordando todos los temas, desde las cuestiones regionales, las cuestiones y todo lo demás. Vamos a tener la presencia ya del señor Winston Aquije Saavedra con relación al tema de la pericia realizada en las agendas o documentos que le fueran proporcionados por el programa periodístico Panorama. Tiene usted la palabra, señor Winston Aquije Saavedra. Damos la bienvenida al congresista Daniel Abugataz. Gracias por venir. Señor doctor Gustavo Rondón, presidente de la Comisión de Fiscalización, distinguidos congresistas, mi nombre es Winston Félix Aquije Saavedra, soy perito judicial en la especialidad de grafotecnia. Para mí es un honor estar acompañándolos en este momento en el Congreso. Creo que pocos peritos pueden decir que han participado en una reunión en el Congreso. Estoy llano a absolver todas las consultas técnicas. Consideren que soy un invitado de parte de ustedes y agradecería también esa deferencia en el trato como invitado. Bien, solo recordando que traten por favor de los tiempos controlar, las interrupciones no las confundan con intervenciones y a todos se les va a dar el uso de la palabra apenas lo soliciten y en el estricto orden de pedido. Congresista Julio César Gagó.
Gracias, presidente. Un saludo a todos los congresistas. Dar la bienvenida al perito, al señor Aquije Saavedra. Yo tengo una pregunta acerca del peritaje que usted ha realizado estas agendas, hecho o pedido por el programa Panorama. Se ha estado diciendo mucho de personas que estaban aquí, del Partido Nacionalista y otras, que ese peritaje no podría estar bien hecho porque ha sido hecho a través de copias. No creo que a través de copias de la RENIEC que se ha sacado el DNI y se han hecho comparaciones. Pero sin embargo, en el resumen que he podido más o menos leer así brevemente, parece que hay diferentes grafías en este tipo de agendas. Y el resultado es que todas estas grafías pertenecen a un mismo puño y letra que supuestamente pertenecen a la señora Nadine Heredia. La pregunta es, ese peritaje que usted realmente ha realizado y ha dado a conocer a través del programa Panorama, ¿está dentro del esquema de los peritos a nivel mundial que efectivamente se puede decir que efectivamente esas grafías pertenecen a la señora Nadine Heredia a través de estos documentos con los cuales usted ha hecho los cruces, a pesar que pueden haber sido copias? Esa es la pregunta. Bien, señor Aquije. Señor congresista, con relación a la pregunta que usted realiza, el perito, dentro del procedimiento, la metodología que sigue, está obligado a cumplir una serie de condiciones para poder realizar esa labor. En el caso, es la parte cualitativa, donde usted verifica la calidad y la validez de las muestras a utilizar. No es malo utilizar muestras en copias fotostáticas, dependiendo cómo usted lo merite, pero en el caso puntual no fue así. Os he contado con muestras originales, dos grandes grupos de muestras, unas muestras determinadas por la persona por la empresa que me contrató, muestras consideradas indubitadas, es decir, muestras que no admiten dudas, muestras y otro grupo de muestras que son las muestras cuestionadas o las muestras dudosas, ¿no? Se realiza el trabajo, se califican ambas muestras y luego se hace la comparación, ¿no? Eso fue lo que se realizó. Bien. Para terminar, Una pregunta. En lo que usted está detallando, ¿cuál ha sido la conclusión? Usted como perito. Señor Aquije. Sí, bueno, recuerde que hay dos pericias, ¿no? Una pericia realizada por peritos ciudadanos italianos y por mí. En el caso de la pericia realizada por mi persona, concluye categóricamente de que ambos grupos gráficos que ya he definido, ¿no?, corresponden a una misma persona. Pero quisiera agregar un pequeñísimo detalle en este tema, ¿no? Mientras que este asunto no sea judicializado, ¿no?, mi pericia tiene categoría de pericia de parte, ¿no? Estoy a disposición en el momento de que, así como ustedes me han citado el día de hoy, pueda ser citado ante la Fiscalía y daré mi declaración. Yo soy responsable completamente de la labor realizada. Damos la bienvenida también al congresista Martín Rivas. ¿Algún congresista? Mauricio Mulder. Johnny Lescano, prosigue. Una pregunta, presidente, relativa al procedimiento que se utiliza. En el momento en que se hace un cotejo para determinar el origen de una inscripción, ¿se compara qué con qué?
cómo se puede determinar una autoría. Hablo primero en términos generales, como para recibir una ilustración, pero después es importante que usted pueda referirse al término directo, práctico de lo que ocurrió. Pero comparó qué con qué. Y lo segundo es, de la revisión de algunas de las agendas se notan algunos trazos presumiblemente hechos por mano distinta. O sea, no es una sola mano la que ha llenado todas las páginas de todas las agendas, sino en algunas páginas hay también otras manos, al parecer. Se lo formulo como pregunta. ¿Es esto real o puede determinarse que todas las páginas han sido redactadas por las mismas manos? Señor Aquije. Sí, gracias, señor congresista. Mire, primero quiero definir un poco lo que son los términos en la parte de grafotecnia. La diligencia de cotejo era una diligencia antigua. La referencia más antigua que tenemos en el Perú es del siglo XVI, en el Tribunal de Indias, ¿no? En donde citaban al ciudadano notable y le decían, al farmacéutico probablemente, le decían, bueno, coteje usted, acá le pongo a la vista una firma que es cuestionada, y coteje usted con esta firma que sí tenemos convicción. Entonces, en ese acto ciudadano notable decía, bueno, cotejando, ¿no? La grafotecnia ha avanzado mucho de aquellas diligencias antiguas, ¿no? La grafotecnia tiene que cumplir una serie de requisitos y de todas maneras empezar por la A y terminar por la Z. Si no, las opciones son proviene, no proviene o no lo puedo determinar, porque el perito también en algunos casos dirá, no lo puedo hacer, no tengo las muestras, no tengo los elementos suficientes para poder asumir una conclusión, ¿no? Entonces, en este caso, para efectos de la determinación de autoría, recuerden que la encomienda era un análisis de manuscritos. Para nosotros, la unidad grafotécnica, la unidad documental, es en este caso el folio, ¿no? Entonces, dentro del folio tenemos cantidad de escritura manuscrita, donde cada glifo es una unidad gráfica. Es decir, cada letra corresponde a una unidad gráfica. Entonces, nosotros partimos, como toda metodología científica, de lo general a lo particular. Entonces, primero establecemos la calidad de los elementos generales de la escritura. En los elementos generales, precisamente, encontramos las características que son falsificables. Y luego pasamos a los elementos esenciales gráficos, donde vamos a encontrar unas características que por su peculiaridad y su constancia le asignamos valor identificatorio y que se conoce como gestos gráficos, ¿no? Todo eso que estoy narrando se realizó y en ese orden, ¿no? Sí he escuchado y he tenido ocasión de leer en algunos medios periodísticos de que hablan de diferentes puños, ¿no? Pero quiero hacerles saber que el perito informante, en este caso, evaluó solamente 10 páginas de diferentes agendas, ¿no? El encargo fue muy particular. No tuve ocasión de revisar todas las agendas, página por página, no. Lo que sí me tomé era parte del encargo, era verificar si estas escrituras se encontraban dentro de folios adulterados. Los peritos, cuando inician la labor pericial, procuran verificar con medios instrumentales la presencia de alteraciones, porque podría ser, como ha habido muchos casos, tengo escritura auténtica, objeto de un lavado químico, erradican una serie de escritura y luego añaden porciones íntegras de escritura, ¿no? Entonces, yo he utilizado equipo infrarrojo.
diferentes fuentes de iluminación ultravioleta, trasluzcopio, y todo esto dentro de un procedimiento pericial que se inicia con la perignización del documento. ¿Sí? Espero haber absuelto la pregunta. Congresista Mulder. Existe también, presidente, por su intermedio, al señor Winston Aquije, existe también la posibilidad de establecer secuencias temporales, es decir, de determinar antigüedades. Por ejemplo, si fuese un tema de una falsificación, se puede determinar más o menos cuándo es que se hizo, digamos, analizando el papel, la vejez de la tinta, y se puede además entre páginas lo mismo, saber si la primera página es más antigua que la última página. ¿Ese encargo se hizo? Señor Aquije. Sí, señor congresista. La parte del tiempo es un tema muy importante dentro de la evaluación de los documentos, ¿no? Pero a veces mal comprendida. Los valores de tiempo se ven de dos maneras, ¿no? Empleando valores estáticos y valores dinámicos. Es decir, los valores estáticos son qué referencia tengo, por decir, de una tinta. Encontramos de que una tinta tiene pigmentos de titanio a partir del año 83 y esa tinta la encontramos en un documento. Quiere decir que de esa comparación, si esa tinta supuestamente aparece en el año 80, es un anacronismo y por tanto es una falsedad, ¿no? En el caso de los valores dinámicos, tenemos que ver qué ocurre cuando tal elemento se relaciona con tal elemento y qué pasa a partir de ahí, ¿no? Entonces, el tema de los valores dinámicos ha sido objeto de, más de 50 años de evaluaciones y diferentes investigaciones, porque a partir de la utilización del bolígrafo, sobre todo en el Perú, nos encontramos ante un elemento, una materia colorante, que prácticamente no evoluciona, por lo menos visiblemente, ¿no? Porque tiene elementos sintéticos que la hacen muy estable, ¿no? Que era lo que se quería de ese tipo de tinta. Entonces, encontramos de que la materia colorante de bolígrafo pierde solventes a partir de que se incorpora en un soporte, ¿no? Entonces, los medios técnicos para poder determinar la temporalidad con estos valores dinámicos, consideran la evaluación de elementos como el fenoxietanol, violeta metil y el cloroetanol. Pero todos esos procedimientos técnicos son procedimientos destructivos, es decir, ustedes quieren que yo establezca la temporalidad de un documento, ok, pero yo voy a tener que accionar directamente sobre el documento, picarlo y hacer un procedimiento cromatográfico inicialmente y luego cromatografía de gases, para poder llegar a una conclusión que es así. Si fuera fenoxietanol, yo puedo establecer si una tinta tiene hasta 1 año, si tiene entre 1 año y 3, y si tiene más de 3 años. Eso es todo lo que yo les puedo establecer. Yo no puedo decir si una tinta tiene 7 años, 3 meses, 2 días y 6 horas. Eso. Con el fenoxietanol, hasta 1 año, entre 1 año y 3, y más de 3. Con el violeta metil el rango es mucho mayor. Puedo establecer hasta los 10 años y más de 10 años, ¿no? Pero como le digo, todos estos procedimientos, al ser destructivos, ningún juez, en el país por lo menos, los autorizaría, ¿no? O sea, existe el conocimiento, existe la posibilidad de hacer ese tipo de análisis, pero en la práctica eso no ocurre.
congresista Johnny Lescano, congresista Becerril, congresista Bugatas. Congresista Saavedra. Presidente, yo quisiera hacer algunas preguntas. Le voy a dar la interrupción al congresista Bugatas. Me ha solicitado una interrupción. Primera interrupción, Muchas congresista. gracias. Entonces, lo que nos está diciendo el señor Aquije, saludándolo al señor Aquije, es que no han hecho ninguna prueba referida a la antigüedad de la firma. No aclaró si él trabajó con fotocopias o con originales, porque si la explicación que nos ha dado, o disculpen, señor presidente, ¿sabe que ya me está cansando este payaso? Si lo puede poner en orden, por favor. A ver. A ver, congresistas, yo voy a pedirles, por favor, que evitemos... Señor presidente, ¿usted pone orden a ese animal o...? No. Vamos a suspender la sesión por breves minutos. Yo quisiera solicitarles, por favor, que cuando algún colega esté en la palabra, evitemos interrumpirle, punto primero. Punto segundo, por favor, evitemos adjetivos calificativos que no están bien. Todos, todos, absolutamente. Ciñámonos al tiempo y, obviamente, a nuestro invitado preguntarle las cosas que todos queremos escuchar. Creo que ahí debemos estar en ese contexto enmarcados. Confiando en que nos manejemos en ese marco del respeto mutuo, vamos dando también la bienvenida a la congresista Ana María Solórzano y a la congresista Ana Jara. Por favor, evitemos, ya hemos hecho la recomendación de evitar comentarios fuera de micrófono. ¿Puedo continuar? Congresistas, Sí. vuelvo a reiterar, en las interrupciones voy a tratar de ser un poco estricto, que sean interrupciones del minuto, no más. Yo no voy a utilizar más de un minuto, señor presidente. Que precise si las 10 hojas originales, si es que han sido originales las 10 hojas, y si es que las 10 hojas estaban adheridas a algún documento o han venido individualmente. Y si es que entonces, si no ha certificado él a través del trabajo la antigüedad de las mismas, que quede claro que no ha hecho el análisis de la antigüedad, que quede claro que no hay un análisis de antigüedad. Y por último, si es que trabajó con hojas sueltas o trabajó con unos documentos que estaban incorporados. Eso no está quedando claro, señor presidente. Gracias. Muchas gracias, congresista Bugatas. Termina su interrupción, congresista Lescano, y responde... Sí. Comienzo, señor. Voy a comenzar recién. Muy bien. Superado este impasse, ¿no?, que colegas han producido. Señor presidente, una pregunta que el señor Aquije nos puede responder es que obviamente este tema de las agendas que se le imputan como propias de la señora Nadine Heredia va a llevar a cabo una investigación en el Ministerio Público. Y obviamente en el Congreso también se ha decidido, solamente que falta ver...
si se una comisión especial o es la comisión de fiscalización. Pero él, a pedido de una empresa, como nos ha referido, ha hecho un peritaje, ¿no? Y sobre eso hay un documento que se ha emitido. Como especialista en la materia, queremos saber qué valor legal tiene ese peritaje en investigación posterior. ¿Tiene un valor relativo? ¿Se puede merituar? ¿No se puede merituar? ¿Qué valor tiene? Porque entiendo que dentro de un proceso judicial o de investigación, los peritajes de parte se ofrecen dentro del mismo proceso. Y ahí sí tienen un valor que el juez le puede dar. Pero estos peritajes que se hacen fuera de proceso, el señor Winston Aquije nos puede explicar qué valor tiene. Tiene un valor relativo, puede ser merituado o no puede ser merituado. Pero queremos escuchar su punto de vista. En segundo lugar, señor presidente, sería bueno que el señor Aquije nos explique cómo eligió esas 10 hojas, porque dice que solamente ha investigado, ha verificado, ha cotejado 10 hojas. ¿Cómo se eligieron esas 10 hojas? Porque sería bueno ver, pues, o hacía al azar, o vio que era, digamos, letras que sí eran mucho más claras que las otras, cómo las ha elegido, que sería bueno tener en consideración y saber, señor presidente. Con la experiencia que él tiene, nos puede decir, a simple vista, porque ha tenido todas las agendas a la vista, nos puede decir si verificó alguna letra distinta de la que se estaba investigando, porque hemos visto algunas hojas en fotocopia de las agendas, se nota que hay letras distintas de la que aparece por lo general en toda la extensión de las agendas. ¿Verificó letra distinta o no? Y finalmente, señor presidente, sería bueno que nos pueda aclarar el señor Aquije. Él le da, la conclusión de su peritaje es que tiene certeza que esa letra es de la señora Nadine Heredia o presume que esa letra es de la señora Nadine Heredia. O hay indicios fuertes que es de la señora Nadine Heredia. Señor presidente, y finalmente, ¿cuál es la empresa que lo contrató para hacer el peritaje respectivo? Gracias, señor presidente. Bien, la respuesta del señor Aquije. Doctor, lo que no me quedó claro es si debo absolver primero lo que me preguntó primero el en ese orden. Sí, o sea, por favor, el modus operandi es, el titular, digamos, de la intervención es el congresista Lescano. Han pedido 2 interrupciones o una, eso responda como todo un paquete. Primero. Y vamos avanzando al siguiente. Ok, por favor. Bueno, gracias, señor congresista. Mire, con relación a las 10 hojas que explicaba que había sido materia de análisis, efectivamente se trataron de originales. Cuando se trata de documentos que obran, digamos, en un cuaderno empastado, en un cuaderno espiralado, en un contenedor, ¿no?, como en este caso, el perito primero evalúa los contenedores, porque ocurre, como en algunas oportunidades se ha verificado, en casos de notarías antiguas que se ven en el caso del Archivo de la Nación, que a veces extraen documentos, descosen el tomo, ¿no?, y luego insertan esos documentos y los vuelven a coser. Entonces, el perito precisamente tiene que verificar eso, ¿no? O sea, empieza el análisis por la verificación del contenedor, ¿no? Yo hago una descriptiva extensa de los contenedores en este caso, ¿no?
De esa manera, yo tengo la seguridad de que esos documentos no fueron extraídos ni insertados de un contenedor original. Con relación a lo que me consultó relacionado a la antigüedad, mire, siendo una fecha cercana y como le digo con los evaluadores, a considerar los evaluadores dinámicos, es una fecha muy cercana y digamos que es un documento coetáneo, ¿no? La coetaneidad en los documentos pueden estar en el rango de los 5 años, ¿no? O sea, para apreciar, por decir, el amarillamiento característico de un papel, tenemos que esperar por lo menos 10 años en condiciones de humedad, temperatura, etcétera, ¿no? Pero en este caso no son documentos modernos, entonces no podríamos apreciar ningún signo de antigüedad, ¿no? Existe sí efectivamente valores dinámicos como la bomba de carbono 14, pero eso tendrían que solicitarle al gobierno norteamericano porque son los únicos que manejan esos parámetros, ¿no? Que es una lectura de los valores de radiación ambiental que se producen cada año y dentro de la fabricación de los papeles, específicamente para ese tema, ¿no? El trabajo fue elaborado dentro de esas condiciones, o sea, cubriendo todas las expectativas de acuerdo al tipo de trabajo, ¿no? Por lo cual no requería en ese momento de hablar de antigüedad, pero cuando uno quiere establecer la diferencia que existe entre un primer folio y un quinto folio, un séptimo folio, y establecer una relación de qué se hizo primero, se hace un análisis de subyacencias, pero en este caso no fue solicitado. Con relación a las otras preguntas, el perito no verifica el valor legal. El perito elabora una pericia, inicialmente tiene valor indiciario y luego cuando un juez sentencia puede hablarse de un medio probatorio. El perito puede hablar de valor pericial y el perito se rige por las características de lo que es la prueba pericial, ¿no? O sea, yo me puedo remitir a eso y puedo decirle que el valor pericial es el cumplimiento total de la doctrina grafotécnica, ¿no? O sea, me remito y me puedo ratificar en el informe. Con relación a cómo elegí las 10 hojas, yo no las elegí. La persona que me solicita un informe es igual como el mandato judicial, ¿no? A mí me pueden ordenar que haga una pericia y me disponen qué es lo que yo tengo que ver, pero también en una pericia de parte me pueden solicitar qué es específicamente lo que yo tengo que ver, como fue en este caso. O sea, las personas, en este caso los periodistas que me contrataron, habían elegido determinadas hojas y eso fue materia de mi análisis. Ahora, en base a mi experiencia, si verifiqué otra letra, la experiencia sirve precisamente para no hacer esas cosas. La pericia grafotécnica no es algo como lo que les narré inicialmente el cotejo, ¿no? Yo no llego, verifico un documento, miro otro y llego a una conclusión. Mi labor tiene que empezar por la A y finalizar por la Z. Si yo no lo cumplo, no puedo emitir ninguna conclusión. Y en este caso yo solo puedo avalar lo que yo evalué. El tema de la certeza no lo doy yo, lo da el juzgador, que debe meritar mi pericia, ¿no? Yo estoy convencido de lo que yo hice, sí, pero yo eso no lo merito, lo merita el juzgador. Y con relación a la empresa que me contrató fue la empresa Panamericana Televisión, y toda la coordinación la realicé con el periodista, el señor Marco Vázquez. Bien, muchas gracias, señor Aquije. El congresista, nos vamos a ordenar de acuerdo a como me han pedido, por favor, para que no haya ningún inconveniente. Congresista Becerril, congresista Saavedra, congresista Simón, congresista... Gracias, presidente. El señor Aquije
como perito judicial, nos dice que ha llegado a la conclusión de que la escritura no ha sido falsificada, ¿correcto? Pero en un momento dado, la señora Nadine habló de que las agendas habían sido contaminadas. Pregunto yo, por ejemplo, en el caso de un arma de fuego, si va de mano en mano, obviamente hay nuevas huellas dactilares que puedan contaminar esa prueba. En este caso de las agendas, quiero preguntar si podemos hablar de contaminación de las pruebas en el caso de las agendas, ¿ya? Y si sería así, entonces, ¿qué es lo que finalmente hacen concluir de que ha habido una contaminación de las mismas o no ha habido contaminación de las agendas? Esa es mi pregunta puntual, presidente. Gracias, congresista Becerril. Señora Quije, puntualmente. Damos la bienvenida al congresista Juan José Díaz Dios, secretario de la comisión, al congresista Segundo Tapia Bernal. Señora Quije. Sí, señor congresista. Los peritos en la parte grafotécnica documentoscópica no hablamos de contaminación, o sea, nosotros tenemos diferentes géneros de falsificación. A lo que usted se refiere probablemente se hable de alteración, ¿no? Existen diferentes géneros de alteración como adición, lavado químico, erradicaciones, etcétera, ¿no? En este caso, inicialmente expliqué que yo me había valido de una serie de instrumentales infrarrojos, ultravioletas, etcétera, para poder verificar previamente si estos documentos presentaban algún signo. Ojo, primero empezamos con el signo. O sea, si presentaban algún signo de falsificación que me pudiera obligar a realizar un análisis más profundo a fin de determinar si existían zonas erradicadas, enmendadas, o había sido modificado, adicionado una hoja completa, etcétera. En este caso no fue así. Por lo menos las 10 hojas que yo he evaluado no han sido objeto de alteración, grafotécnicamente hablando. A ver, o sea, para que quede claro, no ha habido alteración, digamos, en la prueba grafotécnica que hizo usted. Pero, o sea, no podemos en todo caso hablar de contaminación, ¿no es cierto? Grafotécnicamente hablando no podemos hablar de contaminación, pero en este caso lo que yo preciso es que no existe alteración, por lo menos de los folios que yo evalué. Congresista Esther Saavedra. Gracias, presidente. Presidente, me pide una interrupción al congresista. Interrupción por 1 minuto, congresista Mariano Portugal. Gracias. Presidente, entiendo que un peritaje se basa en el auxilio de la tecnología, incluyendo los químicos que se utilizan para ver resultados de un documento en peritaje. Pero es importante, y va mi pregunta a ello, es importante tener documentos coetáneos, es decir, de las fechas en que posiblemente haya utilizado esas grafías, esa letra, porque pueda que con el tiempo cambie de letra y no sean los signos que realmente queremos saber, ¿no?
para saber si es de manera certera, es el puño o no es el puño de la persona que ha escrito en un documento. Y luego, el señor Aquije decía que mientras no se judicialice es un peritaje de parte. Aun cuando se judicialice sigue siendo un peritaje de parte, que puede o no considerarlo el juez, que puede o no basarse en ello el juez, pero la prueba válida es cuando el juez dispone un peritaje. En este caso es un peritaje de parte. Ahora, el tema de la contaminación. El Código Procesal Penal habla respecto, el Código de Procedimientos Penales o el nuevo Código Procesal Penal habla que la contaminación se da cuando la prueba se obtiene de manera irregular, no está en la cadena de custodia. No habla de que el peritaje está contaminado, y razón tiene decir el señor perito en que puede encontrar en un análisis, en un peritaje, alteraciones, lo que quiere decir que en el documento se adiciona, se disminuye, se cambia, se sustituye, esas son alteraciones. En cuanto a la contaminación, creo que es un tema del nuevo Código Procesal Penal, lo ha explicado claramente. Ahora, mi pregunta es, ¿utilizó documentos coetáneos? ¿Cuál es la certeza de este peritaje de parte? Pregunto esto porque si él explica la certeza, seguramente vamos a ver que el juez va a tener que tomar en cuenta. Gracias, congresista Portugal. Gracias. Vuelvo a reiterar, las interrupciones no son intervenciones. Congresista Saavedra. Gracias, presidente. Por intermedio suyo saludar al señor Aquije. Bienvenido. Y por intermedio del presidente quisiera realizarles algunas preguntas, señor Aquije. Y quisiera que nos contestes por el bien del país y que sacar estas dudas. ¿Cuántos años tiene de... como perito judicial? ¿En qué circunstancia le hicieron entrega a las agendas? ¿Cuánto tiempo tomó en realizar su informe parcial? ¿Podría precisarnos él es gráfico? A ver. ¿Podría precisarnos concisamente a qué conclusiones arribó? ¿Qué criterios usó para llegar a sus conclusiones en su informe parcial? Por último, usualmente, ¿cómo contrasta las grafías de una persona para poder concluir que sea del mismo autor? Eso sería todo, presidente. Gracias. Gracias, congresista Saavedra. Damos la bienvenida al congresista Teófilo Gamarra. Señor Aquije. Sí, disculpe, la última parte no llegué a anotarla. Sí. Con su permiso, presidente. Usualmente, ¿cómo contrasta las grafías de una persona para poder concluir que sea del mismo autor? Gracias. Señor Aquije. Muchas gracias. Primero absuelvo entonces la... Bueno, la grafotecnia es una ciencia multidisciplinaria. Se vale de otras ciencias como la química forense, la física forense, etcétera, ¿no? Y utiliza una serie de instrumentales. Pero lamentablemente químicos no utilizamos, salvo que sea con autorización del juez, porque como debe entender, la química es destructiva, ¿no? Es irreversible, no hay manera de, una vez que hice un experimento o utilicé un tal o cual reactivo químico, ya no hay manera de regresar, ¿no? Entonces no utilizamos químicos, sino es exclusivamente con autorización del juez. Bueno, las personas no cambian de letra. Lo que ocurre es que
es el mismo proceso de cómo nosotros adquirimos la escritura. Cuando la persona nace como decir, con un equipamiento estándar, ¿no? Como un auto que uno lo compra sin radio, sin aire acondicionado, etc., ¿no? Entonces, nacemos con características muy propias y podemos desarrollar naturalmente el lenguaje verbal, ¿no? La escritura es un invento humano, entonces tenemos que desarrollarla mediante el uso de automatismos. Nosotros primero adquirimos la escritura de nuestro entorno, es decir, de papá, de mamá, de los hermanos, y con eso vamos formando. Nuestra primera grafía, para posteriormente el medio geográfico, es decir, el colegio, nos va dando otro soporte gráfico. En muchos, por lo menos cuando yo estudiaba en primaria, yo aprendí caligrafía Palmer, ¿no? Como muchos de nosotros, ¿no? Pero luego esa caligrafía se va combinando cuando uno ya va a la universidad, el círculo de amistades, etc. Entonces, de esa manera vamos a construir una escritura que es propia. Las condiciones antes nosotros escribíamos mucho antes. Ustedes deben recordar, en la universidad llegaba el profesor y uno empezaba a escribir, porque simplemente dictaban, ¿no? Pero en la actualidad ya casi nadie escribe. O sea, el hecho de escribir es tan extraño que a veces pueden pasar semanas enteras y yo no escribo. ¿Eso qué genera? De que la escritura no evolucione. Normalmente es diferente la medida de la evolución de la escritura con la firma. O sea, podemos pasar semanas sin escribir, pero siempre firmamos. La tarjeta de crédito, de repente alguna nota, etcétera, ¿no? Entonces, la medida evolutiva de la escritura está en un rango de coetaneidad porque la fecha supuesta de los documentos no es mayor a 5 años. Entonces, la coetaneidad está dada en las muestras utilizadas, ¿no? El análisis no requiere de muestras, digamos, del año 80, 90, etcétera, ¿no? El sujeto escribiente evaluado es una persona en estado de madurez gráfica. La madurez gráfica se produce a partir de los 25 años, ¿no? El perito, al momento de hacer una evaluación grafotécnica, tiene que determinar si esta escritura es evolutiva y de la persona en un estado de madurez gráfica, ¿no? Sí, y bueno, y finalmente, si la persona cambia la forma de escribir en forma dolosa, es decir, intencional, nosotros tenemos que la escritura es automática.